Y bueno, empecemos entonces en materia. En este caso, esta es la pantalla de inicio de Photoshop 2020. Es el software que en estos momentos tengo. Sí requiere algunas características de máquina un poquito altas, pero no hay ninguna necesidad que ustedes tengan que trabajar en este. Lo que vamos a ver, obviamente, son las herramientas básicas del software. Vamos a empezar en ceros. Digamos que si hay alguno aquí que ya está avanzado o algo así, pues tómelo como un refuerzo o me podría estar ayudando en cosas que se me escapen o qué sé yo, similares, ¿cierto? Pero busquen una versión que les rinda bien en su computadora. ¿Listo? Casi todo sigue en el mismo lugar, entonces no creo que de pronto yo haga clic en algún botón que no esté antes. Entonces, como les digo, esta es la pantalla de inicio, me van a aparecer algunos archivos previos que se hayan abierto antes y la opción de crear un nuevo o de abrir un archivo, ¿no? ¿Listo? Vamos a empezar por crear un nuevo archivo, vamos a entrar de una vez en materia, me aparece esta nueva ventana emergente, en donde me aparecen medidas recientes que haya guardado y algunos preestablecidos que ya vienen con el programa, ¿no? ¿Listo? Yo voy a crear uno nuevo, voy a ir aquí a recientes y voy a tomar una medida en píxeles, me gusta trabajar en píxeles. Voy a ir aquí, a trabajar de 2000 por 2000. Me fijo que aquí diga píxeles, ¿cierto? Ojo con esto. Hay muchos alumnos que se me han confundido en píxeles y hacen un archivo de centímetros. 2000 centímetros es un archivo de 20 metros por 20 metros. O sea, eso es grandísimo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el computador se empieza a colocar muy lento, tratando de mantener esta medida. Entonces, fíjate, pilas aquí con los píxeles. Orientación, ya sea vertical u horizontal, pero pues yo tengo algo aquí que es cuadrado, ¿no? 2000 por 2000. Resolución 72 píxeles por pulgada, ya paso a explicar esto. Listo, dejámoslo aquí. Y color RGB, 8 bits, bla, bla, bla. Entonces, empecemos por explicar esto. En clases anteriores, quiero que me digan la verdad, les han explicado algo sobre modos de color. Estoy hablando del RGB o el CMYK. Sí, señor. Y, ¿sí? Sí, Perfecto. Entendemos entonces que para trabajar en pantalla o diseños para pantallas, podemos trabajar en resolución de 72 píxeles por pulgada. ¿Eso está claro? Sí, señor. Listo, perfecto. Lo Color máximo RGB, 300 píxeles por pulgada. disculpe, perdón, Lo máximo 300. para impresión, ¿verdad? 300 píxeles por pulgada para cuando vamos a imprimir. Listo. ¿Por qué el color RGB y por qué el color CMYK? porque Porque uno es CMYK es para impresión digital y RGB son colores luz para digital. computadores, mucho Esa es para página web. muy bien, esa es la respuesta. Bueno, la respuesta es que unos son colores aditivos y otros son subtractivos. ¿Listo? En donde la unión de unos me genera un color, ¿cierto? Y los otros me generan oscuridad. No sé, MYK, si yo reúno todos los colores, la idea es que queda negro. Y negro, antes que precisamente el color, es la ausencia de este. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, digamos que esto está bien explicadito, ya lo tienen claro, cosa que me parece formidable. Listo. Vamos a darle clic aquí en crear. Y entonces tenemos la interfaz gráfica de Photoshop frente a nosotros. ¿Listo? Entonces, como le decía previamente a una de sus compañeras, el programa es muy extenso, tiene una cantidad de botones y dentro de los botoncitos que tiene más opciones en algunos casos, ¿cierto? Lo que hace que se vuelva un poco más largo el asunto, ¿listo? Además, el área de trabajo cambia,
según lo que yo quiera hacer con el programa. Fíjense cómo de aspectos esenciales, por ejemplo, en 3D, me aparecen, bueno, aquí debería aparecerme una línea de tiempo, que sí está, bueno, ahorita la llamo bien, por ejemplo, en gráfico web, fíjense cómo van cambiando las cositas según las herramientas y según lo que yo quiera hacer con el programa. ¿Listo? Yo me voy a devolver a los aspectos esenciales después de que este señor vuelva en sí. Listo. Les recomiendo que todos trabajemos con los aspectos esenciales para que nos familiaricemos con las posiciones y las ventanas emergentes que tengamos. ¿Listo? En la parte superior del programa vamos a encontrar pues un menú muy normal, casi en todos los programas de edición de imágenes. Vamos a encontrar algo así de diseño, siempre vamos a encontrar un menú en la parte superior, donde tenemos pues el archivo nuevo, abrir, buscar, cerrar, guardar, cosas muy comunes, ¿cierto? Digamos que en este caso hay cosas propias del programa, como por ejemplo el colocar imágenes, ¿cierto? Colocar elementos incrustados o buscar desde la nube u otras cosas. Pero ustedes que ya pasaron por Illustrator, creo que esto les es familiar. ¿Listo? Digamos que la cosa se empieza a poner muy propia del programa desde aquí, desde imagen, en donde podemos cambiar el modo de color, hacer algunos ajustes con respecto a la imagen, tonos, algunas informaciones sobre el lienzo y su tamaño, ¿cierto? Aquí las capas, vamos, esto es algo que veremos más adelante con profundidad, los estilos de capa, herramientas de texto, filtros, herramientas 3D, etc. Entonces, de aquí en adelante, más o menos desde este lado, imagen, ya es todo lo que vamos a encontrar, si es muy propio del programa. Abajo de esto vamos a ver algunas características de la herramienta que tengamos seleccionada. Fíjense cómo me parece, bueno, esta es la herramienta de tampón clonar, me aparece una propiedad de opacidad, flujo, el ángulo, eso depende del pincel y otras cositas. Pero fíjense cómo va a cambiar, digamos, si yo utilizo esta herramienta lazo, que es una de las herramientas de selección. Entonces, las propiedades de esa herramienta hacen que esto aquí cambie. No se afanen por de pronto que si yo estoy haciendo clic y eso como cambia de rápido y yo no alcanzo a ver, no se afanen por eso, que eso lo vamos viendo de a poquitos. ¿Listo? Herramienta cuentagotas. Bueno. Aquí tenemos a la parte izquierda de la interfaz de usuario una lista de herramientas, digamos que son las herramientas de uso más común, las que podemos acceder ya sea haciendo clic o por medio de atajos de teclado. Si ustedes son de las personas que les gustan los atajos de teclado y aprendérselos y todo eso, podemos conseguir un archivo. Bueno, eso es súper sencillo, realmente ahí solo es googlear los atajos, yo igual se los voy dando, pero si se los quieren ir aprendiendo desde ya, pues no hay ningún problema. Pueden encontrar eso en internet facilito. De todas maneras, aquí en clase, como voy compartiendo pantalla, es muy probable que tenga que ir y volver para que vean qué herramienta estoy seleccionando acá, antes de decir, por ejemplo, MF o alguna cosa así, porque los dejo perdidos. Bueno, las herramientas más comunes, ¿cierto? Aquí en estos dos cuadritos, uno representa el color de relleno y otro el color de borde de las figuras que estemos haciendo. Algo muy similar en Illustrator, creo que esto es normal. La parte derecha del programa, vamos a ver unas muestras de color, un picker, donde yo puedo ir modificando el color que quiero, ¿cierto? Mediante un picker de color, algo muy sencillito. Estos ajustes tienen que ver mucho con las capas. ¿Cómo les fue con las manejando capas en Illustrator? Espero que bien, porque en Photoshop sí vamos a trabajar capa sobre capa, eso es obligado. Eso de trabajar todo en una sola capa no es nada pro. ¿Listo? Algunas propiedades del documento en este caso. Y la sección de capas, como les digo, aquí esto de las capas es muy, muy importante. ¿Bien? Bien, vamos a empezar entonces con traer una imagen. Podemos ir a Archivo, colocar elemento incrustado, nos va a aparecer una ventana de
propia del sistema operativo con el que estén trabajando, ¿cierto? O pueden seleccionar la imagen con la que quieran trabajar y haciendo clic y soltando, o sea, arrastrando dentro de Photoshop, ahí les queda su imagen. ¿Bien? Listo. En este caso, esta imagen, como se dan cuenta, pues, digamos que uno dice, viene pequeñita. Eso puede suceder. Realmente esta no es una imagen pequeña, es una imagen que se ve acá pequeña, pero que se debe escalar para que ocupe el espacio propio de nuestra área de trabajo. Lo que voy a hacer. Pecado. ¿Qué es pecado? Vamos a hablar de los pecados. Pecado es coger esto desde por acá. Bueno, en el caso de 2020 no los deja hacer, pero para versiones anteriores, si yo no oprimo la tecla Shift o mayúsculas, dependiendo del teclado que ustedes tengan, hacen esto. Entonces, no es que la voy a estirar acá y la voy a estirar acá y esto acá. Esto es pecado. Entonces no vayan a hacer ese tipo de cosas porque en serio eso no se hace. Lo que están haciendo ahí es deformar la imagen. ¿Listo? Entonces, en el caso de Photoshop 2020, solo haciendo clic sobre alguno de estas esquinas, hace una escala uniforme de mi imagen. ¿Qué es lo que se debe hacer siempre? Una escala uniforme. ¿Listo? Profe, pero es que no me alcanza a ocupar toda la imagen, entonces me quedan otros espacios acá. Tiene dos opciones. O modifica el área de trabajo o definitivamente hace la escala para que llene el área de trabajo, ¿cierto? Pero no le recorta, no le aplasta. Eso no lo debe hacer. Ya lo otro es que usted ubique su imagen Pero en como quiera. Photoshop 2020 cambia que, porque antes utilizaba el Shift para mantener Sí, las señor. proporciones. En el 2020 ya no se utiliza el Shift, sino que cambia. Sí, eso es precisamente. Eso es precisamente. Porque digamos, las personas que tengan las versiones anteriores para mantener las proporciones tienen que oprimir Shift. En el Sí, señor. 2020 no. Exacto. Sí, entonces, gracias por el recorderis. Entonces, como les decía, con la tecla Shift o mayúsculas, vuelvo y les digo, depende del teclado que ustedes tengan, aparece con una flechita que dice Shift, o en el caso de mi teclado, dice mayúsculas, pero es la misma teclita. ¿Listo? Entonces, bueno, digamos que tenemos esto acá y que lo vamos a colocar por acá. Bien, doy Enter para que la imagen quede ya, por así decirlo, incrustada aquí como capa. Entonces tenemos unas de las primeras herramientas, las primeras 1, 2, 3, 4 herramientas de acá son herramientas de selección. Herramientas que nos sirven, como su nombre lo dice, para seleccionar una imagen, moverla, trasladarla, poderla recortar. La primera de ellas, pues es la más básica, sin embargo, no quiere decir que no la utilicemos. Al contrario, posiblemente sea la herramienta que más estemos utilizando. ¿Listo? Esa herramientica la pueden llamar ustedes directamente acá o con la letra V, la V de vaca. ¿Listo? Por ejemplo, yo voy a escoger acá. Fíjense cómo voy a oprimir V y llega acá de una vez, ¿listo? Esos atajos de teclado, ¿por qué nos sirven? Si ustedes definitivamente están en algún trabajo que les exige mucha rapidez a la hora de entregar, ojalá eso sí no sea, porque la verdad es feo cuando se empieza a diseñar a la carrera. ¿Listo? Pero váyanselo aprendiendo. ¿Listo? Bien, aquí tenemos otras herramientas de selección, entonces empieza con esta normalmente, que es la herramienta de marco rectangular. Es una herramienta, como su nombre lo dice, me sirve para hacer selecciones de tipo rectangular. Ejemplo. ¿Listo? Ahí hay una selección. Sin embargo, esta selección como tal, no la puedo recortar, mover en este momento con esta misma herramienta. Debo pasar nuevamente a mi herramienta de selección y por eso les decía que es una herramienta que van a utilizar muchísimo, por más simple que sea. Listo, la herramienta de mover, para poder coger mi selección, que no me la agarro porque esto no está rasterizado. ¿Listo? Para moverla, ¿cierto?
rotarla, qué sé yo, en fin. Voy a dejarla como estaba porque voy a seguir explicando. La herramienta de selección, en este caso de marco rectangular, tiene algunas propiedades. Fíjense aquí en la parte superior, como les decía, aquí van a aparecer cositas, propiedades de la herramienta que estén utilizando. Normalmente debería estar acá, que es la primera, que es una herramienta, que es una selección sencilla. O sea, tengo una selección, pero si por algún momento hago selección a otro lado, desaparece la anterior. Si doy clic en la de al lado, listo. Quiere decir que hago selecciones múltiples o aumento a lo ya seleccionado. Entonces, digamos, tengo aquí la cabeza de esto, voy a hacer selecciones y selecciones, puedo ir aumentando, cruzarlas, lo que sea. Depende de lo que ustedes estén necesitando. Y bien, ¿listo? Bueno, tenemos esta mañana, yo tenía una reunión Zoom que no vencía, pero parece que la universidad no actualizó, o no sé qué pasó. Entonces, esta reunión se va a apagar en 10 minutos. Listo, apenas eso suceda, vuelvo y abro reunión y ustedes entran al mismo enlace. Esto con respecto a la herramienta de selección. La que está al lado, lo que hace es restar a la selección. ¿Listo? Entonces, tengo ya esto aquí seleccionado y empiezo a quitar a la selección. ¿Listo? ¿Para qué sirve eso? Pero qué bobada. Créanme que va a haber un momento en que van a tener que utilizar esto. Bastante. ¿Listo? Bien. Y una herramienta de intersección entre selecciones. Esto acá, y fíjense que me queda la intersección. ¿Listo? Bien. Eso mismo funciona con la herramienta marco elíptico. En este caso hacemos selecciones, ¿cierto? De tipo circular u ovoides. Si quiero hacer un círculo perfecto, lo hago con Shift sostenido, ¿cierto? Y eso mismo también sucede con el rectángulo, ¿no? No lo expliqué acá, pero pues es exactamente igual, ¿no? Entonces, quiero hacer un rectángulo perfecto, perdón, cuadrado perfecto. Entonces, con Shift sostenido, hago la selección. Bien, como les decía, bueno, íbamos en la herramienta de marco elíptico, funciona exactamente igual. ¿Listo? Entonces, si tengo esto, que es la herramienta, por ejemplo, de agregar selecciones, pues ahí tenemos. Bien, aquí hay unas herramientas muy interesantes. Para quitar una selección, van a oprimir Control D. ¿Listo? O Control Z, o se van aquí a selección y por acá creo que dice deseleccionar. ¿Dónde está? Que se me perdió. Modificar, desvancer, control. Bueno, es que vea, yo utilizo el control D que se me... Ah, sí, aquí está, de seleccionar. Listo. Bien. Entonces, control D, quita la selección, la D de dedo, por si no de pronto no me hago entender bien. ¿Listo? Ahí vamos bien. Esa herramienta selección, bueno, aparte de seleccionar, obviamente, pues nos sirve para crear y modificar partes de nuestra imagen sin que afecte las otras. Podemos hacerlo de varias formas. Por ejemplo, voy a tomar la herramienta marco rectangular, voy a darle clic aquí a este pedacito, ¿cierto? Y digamos que por alguna razón, motivo, circunstancia, necesito que ese pedacito de el ala de mi mariposa tenga un color distinto. Podría, bueno, ya me voy a pegar un brinquito acá solamente como por qué, como por ver cómo funciona esto. Entonces aquí fíjense cómo yo empiezo solamente a modificar ese pedacito. ¿Listo? Puedo pasar el pincel por acá varias veces y no va a afectar porque solamente va a afectar la selección. Otra cosa, esto en versiones anteriores, el control Z o devolverme varios pasos en Photoshop, lo debía hacer con control shift Z. Ahora en el 2020 es con el control Z normal, para que lo tengan en cuenta.
¿Listo? Bueno, entonces les decía, también una opción podría ser sacar un pedazo de la imagen que necesite. En este caso, bueno, tomamos la herramienta ovoide, ya está seleccionada mi imagen, y puedo, con los típicos control C, control V, ¿cierto? Control C, control V, crear una capa nueva. Fíjense cómo esta se crea aquí una capa nueva. Con la selección que tenía previamente. ¿Listo? Eso también se puede hacer con el comando control J. Con control J saco una copia de la selección, ¿cierto? O de una capa, en la que esté posicionada. A ver, control Z, control Z. Voy a quitar la selección, control D, ¿cierto? Fíjense que aquí tengo mi capita. Normal, no tengo nada seleccionado, pero si le doy control J, me crea una copia de esa capa. Entonces, para eso sirven las herramientas de selección. ¿Listo? Son cositas bien interesantes con las que podemos jugar. Bien. Hay unas herramientas aquí dentro de estos de selección de marco rectangular, elíptico y todo eso, que se llaman marco fila única. No hay uno horizontal y uno vertical. ¿Listo? Entonces uno es fila única, aquí le dice fila y columna. Como les decía, una horizontal y una vertical. Si yo doy clic sobre la imagen, dice, pero este man no hizo nada. No, lo que pasa es que me acaba de seleccionar un solo píxel. Para darme cuenta, prácticamente tengo que acercarme a la imagen. Fíjense que aquí ya va apareciendo. Y lo que me hizo fue una selección de un solo píxel. ¿Para qué sirve eso? Como tan poco oficioso. También puede que en algún momento llegue a funcionar puede funcionar mucho en diseño web cuando se repite una información de color, ya sea horizontal o vertical, y no queremos colocar, por ejemplo, un JPG de 1200 por 1200, que realmente ocupa espacio. Entonces lo que hacemos es hacer una selección de estas, crear una imagen pequeñita, apenas de un píxel, y en web se le da la orden al sitio web que duplique, ya sea horizontal o verticalmente, esa información de color, y eso ahorra una cantidad de peso. Eso funciona. O a veces simplemente nos sirve para borrar bordes. Hay un bordecito que nos queda, digamos, aquí en una esquina o por acá en una esquina que se ve como medio maluco, y lo utiliza uno para eso. También obviamente para generar una línea, por ejemplo, una línea de color. ¿Cierto? Vamos aquí, voy a acercarme un poquito. Voy a tomar esta opción acá. Voy a empezar a crear como una especie de bisel, como si hubiese un canal acá, solamente por ver el uso que tiene esto. Voy a escoger acá un color un poquito oscuro, bote de pintura. ¿Ven? Entonces ahí parece que, no sé, que hubiese una hendidura en la imagen. Entonces fíjense que con ese pixelito se pueden crear ese tipo de efectos. Obviamente eso crea una capa aparte para no afectar la original. Acostúmbrense siempre, siempre a hacer eso. Cada cosa que hagan en una capa aparte y bautizarla. Bisel.
cosa de que cuando tengan un reguero de capas por el buen uso que se le da al programa, pues sepan dónde está cada cosa. Es muy molesto cuando tienen un reguero de capas y una se llama capa 1, capa 2, capa 3, capa 4 y no tienen ni idea, en serio, cuál capa tienen que modificar. Bien, entonces esto le queda menos de un minuto. Como les digo, voy a finalizar la reunión y nuevamente abro una. Yo les aviso ahí por el WhatsApp.